¿Qué tal está la nueva película de los Minions titulada Minions y Monstruos? Bueno, déjenme darles una buena noticia, comunidad, y es que a diferencia de las otras dos películas, esta genuinamente sí entretiene y digamos, desde un punto de vista subjetivo, realmente entendí muchas referencias porque pues obviamente los Minions quieren hacer una película y dejemos a un lado de las referencias cinematográficas, sino también como el impulso de querer hacer una película. Entonces obviamente viniendo de mí, pues voy a decir que es la que más he disfrutado. Pero en términos generales creo que también es la mejor película de los Minions hasta ahorita, por el simple hecho de que por primera vez tienen una estructura que, aunque sea la más básica de todas, sigue siendo una estructura que logra hilar todos los eventos, que si bien acaban siendo predecibles, que si bien acaban siendo bastantes básicos, bueno, eso es otra cosa, pero por primera vez en una película de Minions encuentro cuando menos una estructura y una idea de qué se quería contar. Ahora, tampoco les voy a decir que los Minions tienen, yo que sé, la estructura del Padrino o la emoción de Shawshank Redemption o alguna de esas películas icónicas que han pasado al cine, porque no es así y seguramente solo si la vas a ver pues te va a entretener y vas a salir y la vas a olvidar. Pero reitero, a diferencia de las otras películas de los Minions, aquí encontré que si bien sí se repetían muchos chistes, no eran tantos como en las otras dos películas, cuando menos sí intentan haber variables y reitero, sí hay momentos donde se construye una historia, principalmente en la búsqueda de querer hacer una película. Y dicho lo anterior me lleva a hablar de un aspecto muy positivo, y es que no tienes que ver ninguna otra película de los Minions para poder entender esta, ya que a como se entiende la cronología, esta pasa incluso antes que Minions 1, lo cual pues repito, acaba siendo como precuela de la precuela y se nota ya mucho la explotación, incluso en la misma película parodian eso, pero bueno, cuando menos eso ayuda para que se sienta una película un poco más concreta en lo que se quiere decir. Creo que también los personajes de los Minions siguen estando animados de una forma que acaban siendo entrañables y sobre todo algo que a toda la familia le va a gustar. Digo, esta película sabe muy bien a quiénes van, niños que no pasen de unos 6 años, y por eso el ritmo también de montaje que se lleva mucho al corte, pero no tanto como algo expresivo sino más para mantener la atención, funciona porque ese es el público al que va dirigido. Y reitero, muchos chistes, muchas formas en las cuales se encuadra, al estar encuadrado casi todo en el centro para que no pierdas la atención de lo que está pasando, acaban siendo detalles que si bien construyen un lenguaje muy básico, por primera vez lo construyen en una película de los Minions. Ahora, dicho lo bueno, pues sí, tengo que hablar del elefante en la habitación, y es que obviamente si tú buscas una película que vaya un poco más allá en sus temas, en sus personajes, en el desarrollo de los mismos, pues obviamente no lo vas a encontrar con esta película. Vas a encontrar, reitero, una experiencia que vas a olvidar a los 3 segundos que salgas de las salas de cine, pero bueno, si buscas algo más que entretenimiento, creo que no va por ahí. Los diálogos creo que también muchos de ellos acaban siendo bastantes literales, que reitero, acaban sirviendo para la propuesta, pero no dejan de ser un talón de Aquiles, porque pues muchas veces se acaban volviendo planos, y eso principalmente hace que a 2/3 de la película, justo antes del clímax, la intensidad pues caiga, ¿no? Entre eso, algunos personajes secundarios que a mi juicio están bastante desperdiciados, una subtrama que si bien tiene un final, pues por muchos momentos se siente que no va a ningún lado. Hablo la del robot con los Minions, pero reitero, o sea, son cosas que eran obvias que iban a pasar en esta película. En materia sonora creo que no sé si funcione tan bien, o sea, es efectivo el sonido, pero reitero, o sea, todo se escucha en primer plano, todo se escucha pues claro de cierta forma y no notas mucho el espacio. Reitero, para la propuesta funciona, pero en un lenguaje cinematográfico pues acaba siendo bastante básico en ese sentido. Y en el tema de la animación lo quiero dejar al final porque creo que tiene un par de cosas malas, principalmente algunos movimientos que se notan raros o poco naturales para la propuesta, no realistas, reitero, poco naturales para la propuesta, pero en términos generales creo que acaba siendo algo bien. Digamos que hay color, hay un color muy explosivo, reitero que esto va para los niños, esto va para las familias, y en ese sentido pues sí va a funcionar, pero no sé, hubo algo que me hizo creer que era muy plástico, que era muy falso en muchos sentidos la animación. No sé si porque ya no soy tan fan de ese estilo, pero bueno, reitero que las figuras, los conceptos como el carisma, squash and stretch, cosas de ese estilo, pues no sé, me resultaron un poco raras al momento de verlas. No siempre, pero principalmente a la mitad, en algunas escenas donde
el robot quiere patear a un niño o así, que no sé, no se notan muy bien las curvas o las figuras como pudieron haberlo explotado para animación. Pero en cuestión de color y todo eso, pues realmente, pues sí, acaba siendo eso. Muy explosiva, muy divertida y pues sí, o sea, de todas las películas de los Minions, recomiendo que la vayan a ver si quieren pasar un buen rato con la familia. Algunos chistes genuinamente son ingeniosos y se juega con ironía dramática, pero reitero, no pasa de ahí y se te va a olvidar la película. Entonces, pues bueno, déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. ¿Te gustó o no te gustó? ¿La irás a ver o la dejarás pasar? Házmelo saber, que yo estaré ansioso de saber lo que opinas. Y ahora me despido, no sin antes recordarles que no dejen de ver cine. Wow, cómo extrañaba decir eso.